Hello, ¿cómo están el día de hoy, amigos? Espero que estén súper bien. Yo muy emocionada porque estamos accediendo a un nuevo nivel en los casos de ufología, abducción y contacto con otros seres. Cabe destacar que este canal no es 100% de esos temas, pero me emociona decirles que el caso de hoy es impactante, es terrorífico y además tiene muchas pruebas. El día de hoy les traigo el caso de abducción de Travis Walton. Quiero decirles antes de iniciar que este caso tiene características muy particulares y es que en primer lugar tiene grandes evidencias y por otra parte hay testigos. El caso de Travis Walton es sin duda un referente porque ocurrió en un entorno boscoso, aislado en Arizona. Y este suceso no es solo una historia de luces en el cielo, es un drama humano que involucra la presión laboral, el terror ante lo desconocido, el escrutinio de las autoridades y la lucha de décadas por mantener la integridad de su testimonio. Así que, sin más, comencemos. Para entender la magnitud de lo sucedido, debemos situarnos en el contexto geográfico y temporal. Era el 5 de noviembre de 1975. El lugar era el Bosque Nacional Apache Sitgreaves, una vasta extensión de pinos y terrenos irregulares en las tierras altas del este de Arizona. Este se encontraba cerca del pequeño pueblo de Eber Obergard. El clima de esta región durante el mes de noviembre solía ser implacable al caer la tarde. Las temperaturas descendían rápidamente y creaban una atmósfera de aislamiento absoluto. En este entorno trabajaba una cuadrilla de 7 hombres contratados por el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Su labor era el raleo de los árboles, un trabajo que físicamente es bastante exigente, bajo plazos contractuales estrictos que, según los informes de la época, estaba generando una tensión considerable en el grupo debido a la presión por completar el trabajo a tiempo antes de la llegada del invierno. Esta cuadrilla estaba compuesta por Mike Rogers, que era el capataz, además Travis Walton, nuestro protagonista, Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Allen Dallis y Wayne Smith. Estos estaban familiarizados con el terreno y con la soledad de las montañas. No eran en absoluto personas propensas a la fantasía o a la búsqueda de la atención mediática. Esa tarde, alrededor de las 6 p.m., al finalizar su jornada, los 7 hombres subieron a su camioneta de trabajo. Era un vehículo tipo pick-up para regresar a su casa. El sol ya se había ocultado. Dejaba el cielo en esa penumbra que dificulta la percepción de la profundidad y también de la distancia. Mientras descendían por el sendero boscoso, los ocupantes del vehículo notaron algo inusual. A través de los árboles, una luminosidad intensa emanaba de un claro cercano. Al principio, la sorpresa fue total. Al acercarse, los hombres divisaron un objeto físico descrito como un disco o platillo que flotaba a pocos metros del suelo. La reacción inicial de esa cuadrilla fue inicialmente de curiosidad, pero también de cautela. Sin embargo, Travis Walton, quien entonces tan solo tenía 22 años de edad, tomó una decisión impulsiva y salió del vehículo. A pesar de las advertencias de sus compañeros, él caminó hacia la luz. Sus colegas, desde la seguridad relativa del vehículo, observaron cómo Travis se posicionaba debajo de ese objeto. Lo que presenciaron a continuación desafía toda la lógica convencional. Según los testimonios coincidentes de los 6 compañeros, un haz de energía, una descarga luminosa y potente, emergió del objeto y entonces golpeó a Walton, proyectándolo violentamente hacia atrás. El impacto fue tan drástico que de hecho sus compañeros pensaron de manera inmediata que Travis había fallecido. El pánico se apoderó del grupo. La visión de un objeto desconocido, sumada a la aparente pérdida de un compañero, provocó una reacción de supervivencia. Mike Rogers, el conductor, tomó la decisión de huir del lugar por temor a que el fenómeno también los alcanzara a ellos. Así que condujeron a toda velocidad durante unos minutos, pero la culpa y el remordimiento comenzaron a pesarles. Decidieron regresar al lugar del incidente para buscar a Travis.
Sin embargo, al volver no encontraron ni a Travis ni al objeto. Ese bosque se encontraba en silencio en una oscuridad impenetrable. Tras buscar intensamente durante un tiempo considerable, los hombres aterrorizados y en estado de shock absoluto se dirigieron al pueblo para buscar ayuda, como era lógico. La situación desde el punto de vista legal y procedimental se tornó extremadamente compleja, porque al informar a las autoridades locales, los compañeros de Walton se encontraron en una posición precaria. Para el sheriff del condado, Marlin Gillespie, la historia era por lo menos inverosímil. ¿Qué más era probable? ¿Que un hombre fuera abducido por una fuente desconocida o que un grupo de trabajadores hubiera tenido una disputa y estuviera intentando encubrir lo que era posiblemente un crimen? La investigación policial se centró de manera inmediata y lógica en la posibilidad de un altercado. Se sospechó de una pelea, de un accidente laboral oculto, de celos e incluso de problemas contractuales. Los 6 compañeros de trabajo fueron sometidos a interrogatorios intensos, presiones psicológicas y pruebas de polígrafo. Durante días fueron el blanco de la sospecha pública y legal. Todo el pueblo los estaba señalando. La presión sobre ellos fue inmensa, no solo por la pérdida de su amigo, sino por la posibilidad inminente de ser arrestados, pues por esta desaparición. A pesar de los múltiples interrogatorios, todos mantuvieron su versión de los hechos. Habían visto a Travis ser impactado por un haz de luz y desaparecer después de ver ese objeto. Imagínense ustedes que se encuentran en esa situación, en un pueblo en donde estos temas no son muy comunes y en donde pueden ser fácilmente juzgados. Pero 5 días después ocurrió un milagro. El 10 de noviembre la tensión alcanzó un punto crítico. Cerca de la medianoche se recibió una llamada telefónica. Era Travis Walton, desde una cabina pública en Eber. Confundido, desorientado y en un estado físico deplorable. Sus familiares acudieron obviamente a recogerlo. Al encontrarlo, su estado era preocupante. Estaba extremadamente delgado, su ropa estaba sucia y mostraba signos claros de deshidratación y trauma psicológico. Walton afirmaba que no habían pasado 5 días para él. En su percepción, apenas habían transcurrido algunas horas. Su relato sobre lo ocurrido a bordo de la estructura desconocida es un testimonio que ha sido objeto de innumerables análisis. Walton describió haber despertado en un entorno que parecía un hospital o una instalación clínica, aunque no de manufactura humana. Narró la presencia de entidades con características biológicas no humanas. Seres de baja estatura con ojos grandes y expresiones que no transmitían emociones humanas reconocibles. Es importante abordar esta parte del relato con cautela académica. Walton describió una experiencia de desorientación, de miedo profundo y de un intento por parte de estas entidades de someterlo a lo que él percibió como exámenes o exploraciones. No hubo, según su relato, una comunicación verbal, sino más bien una interacción de naturaleza intuitiva, psíquica o telepática. Tras un periodo de tiempo que él no pudo medir, recordó ser conducido fuera de una instalación y dejado cerca de una carretera, donde luego fue encontrado. El caso de Travis Walton ha sido analizado desde todos los ángulos posibles. Los escépticos, liderados en su momento por figuras como el investigador Philip Klass, plantearon una teoría que sigue siendo el argumento central contra la veracidad del caso. La teoría de un supuesto contrato entre todos los jóvenes. Para defender esa teoría, ellos argumentan que la cuadrilla de madereros estaba muy retrasados en sus plazos de entrega para el servicio forestal y si no terminaban el trabajo a tiempo, enfrentarían multas económicas devastadoras. Según esa teoría, la historia de abducción fue un montaje elaborado para justificar el incumplimiento del contrato y evitar las sanciones financieras. Bajo esta premisa, la desaparición de Walton habría sido un periodo de ocultamiento voluntario. Sin embargo, los defensores del caso, incluyendo a investigadores independientes y expertos en poligrafía,
señalan varios puntos que dificultan aceptar la teoría de un supuesto fraude. En primer lugar, nos encontramos con uno de los puntos más fuertes que respaldan la teoría de la abducción, y es el estado físico de Travis Walton. Para muchos investigadores, esta es la prueba biológica de que el tiempo que estuvo desaparecido no fue una invención, ni tampoco fue una fuga voluntaria. Para comprender el estado físico de Travis hay que buscar el contexto. Cuando Travis fue encontrado el 10 de noviembre de 1975, él no regresó a casa como una persona que simplemente se había escondido en un hotel cercano o que había pasado 5 días de campamento. Él regresó como un hombre que había sido sometido a un desgaste fisiológico severo y en muchos sentidos inexplicable bajo una narrativa de fraude. Es decir, no parecía que había desaparecido 5 días. Ese hombre estaba a punto del colapso. Uno de los detalles más citados por los investigadores médicos y policiales de la época fue la barba de Travis. Cuando fue visto por última vez por sus compañeros esa tarde del 5 de noviembre, estaba perfectamente afeitado. Travis era un joven de 22 años y, como es común a esa edad, el crecimiento de su vello era constante. 5 días después, al ser recogido por sus familiares, Travis presentaba una barba bastante grande. Este detalle es crítico porque si Travis hubiera sido parte de un supuesto engaño para evitar multas, habría tenido acceso a lugares, artículos de aseo personal, habría algún testigo que lo hubiera visto, pero el hecho de que su vello facial correspondiera exactamente a lo que él decía reforzaba la idea que para su cuerpo el tiempo había transcurrido, aunque en su mente este evento se sintió como una interrupción de apenas unos minutos. En segundo lugar, nos encontramos con la deshidratación severa y la pérdida de peso de Travis. El clima de Arizona en el mes de noviembre es implacable. Las noches en el Bosque Nacional Apache son extremadamente frías y la falta de agua en esas condiciones resulta en una deshidratación rápida y peligrosa. Cuando Travis fue atendido por sus familiares y posteriormente lo evaluaron, se confirmó que presentaba signos clínicos de una deshidratación bastante severa. Travis, quien era un joven atlético y robusto cuando desapareció, ahora mostraba una pérdida de peso bastante notable. Estaba en los huesos. Sus familiares describieron como si sus mejillas estuvieran hundidas y sus pómulos marcados. No era la apariencia de alguien que hubiera estado durmiendo o descansando o esperando durante 5 días. Travis parecía que había pasado por un periodo de privación nutricional y más allá de eso parecía que le habían arrancado hasta el alma. Además de esto, al ser encontrado cerca de Ever, Travis no estaba en condiciones de dar un testimonio coherente y articulado. Los testigos presenciales describieron su estado como un shock postraumático profundo. Sus manos y piernas presentaban temblores incontrolables. Él apenas podía ponerse de pie. Cuando intentaba hablar, su voz era apenas un susurro y se mostraba extremadamente errático, y más por la condición física en la que estaba. Parecía incluso que estaba enfermo. Este comportamiento no era histrionismo. Los observadores notaron que Travis se encogía de miedo ante luces brillantes o ante ruidos súbitos. Su sistema nervioso parecía estar operando en un estado de alerta máxima, como si el trauma de lo que hubiera experimentado estuviera físicamente grabado en su psique. Los médicos que lo observaron en los días posteriores notaron una reacción de pavor genuina ante cualquier cosa que le recordara tecnología. Incluso la luz intensa, espacios cerrados. Ante todo había una respuesta física que es muy difícil de fingir de manera constante durante semanas después del incidente. Y claro que sí, al examinar su cuerpo encontraron marcas. En los días posteriores a su regreso se realizaron observaciones sobre su piel. Algunos reportes de investigadores independientes mencionaron la presencia de marcas pequeñas descritas a veces como irritaciones o como lesiones puntuales en zonas corporales. Aunque en este punto lo más controvertido del caso era el relato de Travis. Él insistía en que mientras estuvo en el hospital de la nave,
sintió intervenciones físicas como si hubiera sido examinado por instrumentos que él no reconocía. Esta sensación de haber sido manipulado físicamente, una sensación de invasión en su espacio personal y corporal, es la que le generó ese miedo paralizante al ser revisado médicamente, incluso semanas después de los hechos. Y más allá de los datos clínicos, los familiares de Travis aseguran que durante semanas él estuvo ausente. Su mirada era de una desconexión mental, dominada por un estado disociativo que se manifestaba también en su capacidad para coordinar movimientos simples. Al principio incluso le costaba trabajo tomar agua o alimentarse, no solo por la debilidad física, sino por la incapacidad de procesar el entorno de inmediato. Había una desconexión total entre su cuerpo y su capacidad de respuesta motora. Lo más inquietante es que a lo largo del tiempo sus compañeros mantuvieron el relato y su testimonio de manera impecable. A lo largo de 5 décadas, ninguno de los 6 testigos cambió su versión de los hechos. Ni siquiera bajo presión policial, ni tras el paso de los años, cuando el caso se convirtió en un fenómeno mediático que podría haberles traído beneficios económicos o fama si ellos hubieran admitido que era un engaño. Todo lo contrario, en este pueblo pequeño, en donde no estaban acostumbrados, pues a este tipo de eventos sensacionalistas, los jóvenes la pasaron mal. A ellos no les gustaba la fama, no querían atraer ese tipo de atención. Les ocasionaba pena, temor y vergüenza hablar de ese tema porque, bueno, al menos en estos tiempos hablamos más abiertamente de esto. Pero en esas épocas eran considerados pues personas no cuerdas. A lo largo de los años, los miembros de esa cuadrilla y Walton pasaron por diversas pruebas de detector de mentiras en diferentes contextos y con distintos examinadores, superándolas de manera consistente. Ellos obviamente sufrieron el escrutinio público, el acoso del pueblo, de la prensa, las críticas, el aislamiento social, y este no parece haber sido un camino fácil y lucrativo como para justificar un fraude a largo plazo. Este caso saltó a la cultura popular de manera masiva con una película en 1993 que se llama Fuego en el Cielo. Es importante hacer una distinción. La película tomó licencias artísticas extremas, porque la escena en la que Walton se encuentra dentro de la nave siendo sometido a procedimientos de alta tecnología fue una creación de los guionistas para maximizar el impacto visual, obviamente, del espectador. El propio Travis manifestó en múltiples ocasiones que esa representación no coincide con lo que él recuerda. La película, aunque fue exitosa, obviamente distorsionó la percepción pública del evento. Ellos lo convirtieron más en una cinta de terror, de ciencia ficción, que un reporte de un encuentro anómalo. Hoy en día, en donde el mundo obviamente nos permite grabar y documentar cualquier tipo de evidencia de estos eventos, el caso de 1975 sigue siendo un recordatorio de que existen fronteras en nuestra comprensión del mundo natural y físico que aún no logramos cruzar con certeza. Esos hombres siguen siendo en su mayoría personas privadas que han intentado reconstruir sus vidas a pesar de que este evento los marcó para siempre. Travis Walton representa la prueba de fuego de la ufología moderna. Si es un caso real, nos enfrentamos a una realidad que aún no podemos definir. Si fue un fraude, es uno de los montajes más sofisticados y psicológicamente resilientes de la historia moderna. Por último, y esta es una conclusión un poquito personal, quiero preguntar si Travis se hubiera escondido, ¿dónde habría mantenido un nivel de deshidratación tal que requiriera atención médica? ¿Por qué habría él permitido que su salud se deteriorara a ese punto de poner en peligro su vida? ¿Y de qué forma lo hubiera hecho? Porque ese joven parecía que estaba en un estado de pasar al más allá. Todo el deterioro físico que Travis mostraba era consistente con haber estado expuesto a un entorno desconocido, sin acceso a comida, agua durante mucho tiempo. Travis parecía que había estado sin comer, sin tomar agua y realizando actividades exhaustivas durante más de 120 horas, porque su cuerpo contaba una historia que su mente en ese tiempo no podía explicar.
Cabe destacar que después de este evento, los 7 hombres tuvieron una lucha prolongada por regresar a la normalidad en sus vidas, en sus pueblos, porque pues eran un poquito señalados. Fue dañada su reputación y en muchos casos eran aislados socialmente. La mayoría de ellos optó por el camino del silencio y el anonimato, a diferencia de Travis, quien él pues abrazó posteriormente el papel de portavoz. Sus compañeros se retiraron de la vida pública, muchos se mudaron incluso, cambiaron de empleo, evitaron hablar del tema. A pesar del tiempo, ninguno de ellos cambió su versión original. Durante décadas siguientes, cada vez que fueron requeridos para repetir la historia, se mantuvieron firmes, vieron a su amigo ser impactado por la luz y no supieron qué pasó con él hasta que regresó 5 días después. Y bueno amigos, hasta aquí el tema de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me gusta mucho este caso porque contiene eventos cronológicos detallados, además de testigos y evidencia física. Pero pues bueno, siempre está la otra cara de la moneda, en donde algunas personas creen que pues este evento pudo tratarse de otra cosa que sea un poquito más humana, y bueno, es viable, es aceptable. Díganme ustedes qué opinan, pero bueno, igual nos veremos en un próximo capítulo en donde les hablaré ya de otros temas, ¿ok? Les pido por favor que se suscriban a este canal y también a mis otras redes sociales en donde estoy bastante activa. Tengo un segundo canal que se llama Expediente Abierto, en donde les hablo estrictamente de casos de crimen real, y pues también en mi página de Facebook, que todos los días subo contenido. Nos vemos en un próximo video. Chao.